Vamos a ver, voy a empezar por lo que es el origen remoto de esta conferencia y que está relacionado además con una idea de Benigno del Miro que intervino antes, ¿no? Benigno expresaba una idea y esa idea, en muy pocas palabras, consistía en que el pozo que no iba a ser cerrado era el de la cultura minera y que había que hacer una apuesta por la cultura como la herramienta de futuro. 10 años después, 11 años después, en realidad, José Luis Argüelles, periodista y también escritor, expresaba en un reportaje en el periódico de más difusión en Asturias una idea de alguna manera paradójica o quizá no nada paradójica respecto a cómo todo en Asturias estaba en crisis excepto la creatividad cultural. Otra cita que abunda en lo mismo y que es del mismo Argüelles también, en la que decía: no hay disciplina artística, de la literatura a la pintura, pasando por el cine, la literatura, el teatro, el cómic, en la que no encontremos obras de mérito e interés. Esos artistas a los que me refiero han sabido sobreponerse con tenacidad y talento, y en muchas ocasiones, pese al desprecio o al silencio institucionales, a las diversas crisis superpuestas que nos azotan desde hace medio siglo. El problema de Asturias es el que tienen todas las comunidades pequeñas, 1 millón de habitantes y con una población envejecida, y periféricas, su baja autoestima. Tanto Benigno como Argüelles son hijos de las cuencas mineras. Uno de cada cuenca, por cierto, ¿no? El territorio dentro de Asturias más afectado por el declive y por el desmantelamiento industrial. Nosotros tomamos esta idea como punto de partida del proyecto de investigación en el que se inscribe esta conferencia, el de cambio sociocultural, memoria, patrimonio e identidades en contextos de desindustrialización. Nos planteamos explorar la memoria oral, el patrimonio tanto material como inmaterial y la creación cultural que giraba en torno al pasado industrial, que es mucho y muy variado lo que en Asturias se hace en el ámbito de la creación cultural girando en torno al pasado industrial, a la memoria del trabajo y a los hitos del movimiento obrero. Voy a tratar de ofrecer una caracterización muy somera de esas miradas que rememoran, que recrean y que resignifican la memoria del pasado industrial y que proyectan hacia el futuro esa memoria como parte de la identidad y del patrimonio. Sobre ese tema nosotros produjimos ya un documental, Memorias Culturales de un Pasado Industrial. Ahí hay reunidos los testimonios de 22 artistas asturianos y obra de cada uno de ellos, como parte de un plan en el que llevamos recogidos más de 50 testimonios de entrevistas a gente del ámbito de la cultura en muy diversas disciplinas. La sinopsis del documental podría reflejar esa línea de trabajo bastante bien. Está basado en entrevistas con artistas y creadores culturales asturianos que reflexionan acerca de cómo el trabajo, la industria, la mina y sus legados constituyen motivos de inspiración o temas de sus obras. Un total de 22 testimonios componen un relato coral acerca de los significados que otorgan al patrimonio tangible e intangible de nuestro pasado industrial. Quizá lo primero que llama la atención cuando fijamos la mirada en esa creación cultural es el punto el carácter transversal e intergeneracional que tiene esa producción cultural y artística en torno a la memoria del trabajo, a la memoria de la industria y a la memoria obrera, ¿no? Encontramos artistas de todas las edades. Pero dentro de ello, yo creo que se puede afirmar que especialmente hay gente joven. Y si nos parece o nos puede parecer a priori que los mayores presentan una preocupación natural por el desvanecimiento de la memoria y por la necesidad de transmitirla a las generaciones que vienen detrás de ellos, es una preocupación natural en cualquier generación que va envejeciendo, entre los jóvenes creadores late un sentimiento casi de obligación a ese respecto, ¿no? Que expresa muy bien la periodista y escritora Aitana Castaño, a la que ya citó Benigno del Miro antes en el impresionante microrrelato con el que cerró su charla, y el dibujante Alfonso Zapico en las líneas de presentación del libro Los niños de Lugo. Dicen en esa presentación: pertenecemos a la primera generación en un siglo de historia de las cuencas mineras asturianas que no tenemos un trabajo relacionado con la minería. Somos los primeros en más de 100 años que no bajamos a las entrañas de la tierra, que no lavamos con nuestras manos la negrura de edificios o ropas, o que no temblamos cada vez que el sonido de una sirena irrumpe en los alrededores de algún pozo anunciando la tragedia. Nosotros, que somos hijos de esas luchas, de esos esfuerzos, de esos caracteres y de esos cuerpos ennegrecidos,
tenemos la responsabilidad de contarlo. Tienen la sensación de que son los últimos que asistieron a ese mundo, que ya no viven de la forma en la que lo vivieron sus padres, y que la generación siguiente ya no lo va a conocer ni siquiera como herederos o como espectadores. Pablo, del grupo de Sakato, un grupo de punk rock en realidad, reconocía que esto es lo que no se atrevería a decir, porque la masculinidad se construye sobre la parquedad en la expresión de sentimientos. No se atrevería a decirle a la cara a su padre, pero supo decírselo a través de una canción. Un día cualquiera, frío de xinero, la mesma rutina de todos los días. Despierta temprano y entama el primero. Ayuma la ayuna y el cielo ya gris. Recuerda los años cuando ya era un niño. La vida fue dura, no pudo elegir. Miróse les manes y vio que estaba desfecho, buscando en silencio algamar un futuro pa' mí. Y jugándose el pelleño, parece que nunca tiene frío. Cuando quiere tirar pa'lante, no lo aparten del camino, engarrándose con el mundio y contándoles pisaes pa' nunca perder el rumbo. Un ejemplo de coraje, un espellón de mírame. Si esta es una expresión de gratitud hacia los padres, en el caso de Marcos Merino y Marta Crestelo, late, por ejemplo, y se expresa explícitamente en el libreto del documental Remine, las motivaciones que los llevaron a abandonar Madrid y su trabajo en una cadena de televisión para convertirse primero en cronistas de la huelga minera de 2012 y luego en divulgadores del patrimonio industrial. Y las motivaciones tienen que ver con la voluntad de transmitir a sus hijos la existencia de un mundo que está desapareciendo y que encierra valores que vale la pena preservar. Y ese mundo es justamente el mundo de los obreros con conciencia de clase, de la solidaridad y de la lucha. Y lo mismo le pasaría a Natalia Pastor, que ya fue citada, por ejemplo, por María del Mar en la primera ponencia de la mañana, ¿no? Cuando, por ejemplo, como la veis aquí retratada, retoma la ropa de trabajo de su padre y combina la ropa de mujer con la ropa de minero para dotarla de significado artístico, como hace en muchos de sus montajes visuales y sus autorretratos. Por supuesto, ninguno de estos creadores que menciono y de muchos otros que podríamos mencionar reprodujo los itinerarios vitales de sus padres, porque ni siquiera crecieron en un entorno en el que eso fuera posible y, más bien al contrario, las oportunidades de estudio y las oportunidades de formarse les daban otros itinerarios alternativos y muy diferentes. Pero lo que no sucede es que ninguno de ellos haya roto los vínculos con las raíces y con los orígenes, más bien al contrario. Encuentran ahí un anclaje que de alguna manera les permite expresar quiénes son, aunque no puedan vivir ya el mundo que conocieron, el mundo del que provienen, que es un mundo ligado a la minería, a la industria, a la clase obrera, a la clase cuando tenía conciencia de clase en muchos casos. Habría que decir que esto sucede en una sociedad como la asturiana. Héctor apuntó cosas en este sentido ayer, que a pesar del larguísimo proceso desindustrializador que nos asola desde hace más de 60 años, no ha sido quebrada, la sociedad asturiana, digo, por la devastación, y en la que los lazos intergeneracionales están resistiendo bastante bien.
porque en realidad son a menudo la principal fuente de cohesión social. Y que los jóvenes son con cierta frecuencia conscientes de la deuda contraída con esos mayores que conquistaron derechos y que arrancaron incluso compensaciones por las reconversiones, las reestructuraciones industriales que a ellos les dieron oportunidades de formarse. Las reconversiones industriales se hicieron con amplias coberturas sociales que hicieron que las oportunidades de estudio de los hijos de los trabajadores reconvertidos evolucionaran en un sentido inverso al de sus oportunidades de empleo. Tuvieron muchas oportunidades de formarse, de desarrollarse educativamente y pocas oportunidades de encontrar trabajo y especialmente de encontrar trabajo en su tierra. De tal manera que el malestar creado por el declive y esa permanente sensación de derrumbe se combina con herramientas culturales y con posibilidades de expresión muy ampliadas justamente por esa oportunidad de estudio, a veces incluso por el verse reducidos a la condición de estudiante más allá de su voluntad, porque la falta de trabajo hace que se prolongue o se encadenen nuevos estudios, cuando en realidad en un mercado laboral que ofreciera más oportunidades se abandonarían los estudios. Y por lo tanto hay, digamos, muchas herramientas culturales para dar cauce al desasosiego y para construir discursos y formas estéticas y para reflexionar sobre lo que pasa y sobre el futuro que nos aguarda. Probablemente esa es una clave que da lugar a un fenómeno que, por ejemplo, en la producción cinematográfica, que en Asturias siempre fue muy escasa, ingenieros, que ahora está siendo los trabajadores más apreciable, señala uno de las personas claves en esa producción cinematográfica asturiana, que es Ramón Lluís Bande, tanto su faceta de escritor, antes lo citaba Marta Mori, como su faceta de productor cinematográfico y de director y de productor televisivo, hace que sea una persona realmente importante en la producción cultural asturiana de las 2 últimas décadas. Ramón Lluís Bande señalaba cómo el cine documental asturiano mira insistentemente hacia la memoria obrera porque están siendo los hijos de los obreros los que hacen cine en Asturias. Y eso obviamente es también una realidad nueva. El cine es ahora más democrático en el sentido de que es más barato, es más fácil hacer cine documental a su vez es más barato también y esta gente tiene la inquietud y la voluntad de reflejar ese mundo del que vienen y ese mundo que sienten que se está perdiendo. Este fenómeno ayudaría a entender por qué las aproximaciones más esteticistas a las referencias industriales suelen estar bastante distantes de lo que los anglosajones bautizaron como el ruin porn, el porno de las ruinas, ¿no? Es decir, una aproximación a las ruinas industriales que es puramente estética, que busca el placer de la contemplación de esos espacios y de las evocaciones que generan, pero que son hechos por gente que no tiene vínculos con esos espacios y situados en un mercado en el que son vendidos a otras personas que tampoco tienen ninguna relación con esos espacios y que, por lo tanto, encuentran puro placer, puro goce estético en las ruinas sin ninguna vinculación con el sufrimiento o con el trabajo o con el esfuerzo o con quienes allí trabajaron y se ganaron la vida. Bueno, no pasa en el caso asturiano en una medida apreciable. Seguramente porque tiene relación con este fenómeno generacional de jóvenes con capacidad para crear y para elaborar discursos y también con un elemento que en Asturias es importante, que es, lo citaba antes también Marta, la fuerte identidad compartida, el sentimiento de pertenencia arraigado entre los asturianos. Y de ahí se derivan tanto una angustia profunda por el declive como una vivencia muy dramática de la emigración juvenil, de esos jóvenes formados que tienen que ir a trabajar fuera, aunque emigran con un título universitario y con una formación, una cualificación que ya hubieran querido para sí sus abuelos cuando hicieron las maletas y emigraron. La sensación de derrumbe, la permanente reiteración de que no hay futuro, esto aparece en los testimonios orales constantemente y aparece muchas veces también en las expresiones musicales o literarias. Y el lamento por la necesidad de buscar trabajo fuera están omnipresentes en los jóvenes de esta generación y también en sus mayores. Ese vínculo estrecho con los espacios industriales o con la memoria obrera industrial hace que ni siquiera los fotógrafos, que son los que se prestan más a esta etiqueta anglosajona del ruin porn, y que son, digamos, trabajan en un campo que es especialmente propicio para eso,
Pues ni siquiera en la fotografía, en el caso asturiano, hay un aliento muy perceptible de esa actitud. Más bien al contrario. Hay un aliento de vínculos subjetivos y de lazos emocionales, incluso cuando se fotografían los paisajes muertos o aparentemente muertos. Y a menudo hay en esas fotografías y en esas aproximaciones artísticas, pero desde la captación del propio paisaje y de las ruinas industriales, una intención explícita y tácita de reivindicación y de preservación. Por citar cosas que no están en pantalla, pero Roberto Pato, que es a su vez periodista, además de fotógrafo, hizo girar hace poco una exposición que se llamaba La Cuenca Duele. O Naomi Soto hizo un trabajo de fin de máster en Londres, que es donde ella estaba en aquel momento, titulado Black Asturias, A Future in Ruins, es decir, un futuro en ruinas, ¿no? Asturias negra, un futuro en ruinas. Esta exposición de Mujeres que miran, que antes comentó María del Mar, es también una aproximación al paisaje industrial del entorno de la comarca de Avilés, y proyectos como el Archivo Histórico Minero, sostenido por 2 fotoperiodistas que acumulan miles y miles de fotografías que digitalizan e intentan difundir con mucho esfuerzo y poca ayuda, o la labor de la Asociación Cultural Santa Bárbara, empeñada también en preservar tanto la restauración de espacios ligados a la minería como su memoria fotográfica. Están un poco en el ADN de estos trabajos que nunca miran a este paisaje industrial de una forma desapasionada o de una forma puramente estética, sino que encuentran bastante más que la estética. Otras veces los escenarios industriales ofrecen, las ruinas incluso, ofrecen escenarios para la ambientación, escenografías de óxido, de hierros retorcidos, de muros desconchados y de espacios muertos. Los primeros en colonizar estos espacios suelen ser los grafiteros, que convierten lo prohibido y lo escondido en museos clandestinos de su propia creación. Pero tampoco están ausentes los trabajos audiovisuales, videoclips. Hay unos cuantos videoclips musicales hechos en ruinas industriales, las recreaciones pictóricas o las instalaciones. 2 exposiciones muy recientes, Federico Granell, Involutio, expuesta en la Sala Laudio de la Universidad de Oviedo, o en el Museo de Bellas Artes, Benjamín Menéndez, una nueva versión de su caja de herramientas. En los 2 casos, estas exposiciones, que son de este año de pandemia, giran en torno a, toman como punto de partida la vieja fábrica de loza de San Claudio, que es también un verdadero yacimiento de grafitis, de obra de grafiteros. Y aquí tenéis 2 muestras de pinturas hechas por grafiteros en las ruinas de la vieja fábrica de San Claudio. También el trabajo que antes citaba María del Mar, dentro de las ruinas de Nitrastur, el trabajo de Natalia Pastor con un espectáculo de danza y con una recreación estética y fotográfica y pictórica, gira en torno a esos escenarios que son mucho más que un telón de fondo. La exposición Darren Sannum, Oscuridad al Mediodía, de Avelino Sala, reunió en el Museo de Bellas Artes toda una serie de dibujos dedicados a empresas que eran como una especie de catálogo de lo desaparecido o de lo perdido. Y nada de todo eso está inspirado por la desafección esteticista del ruin porn, y casi nunca se puede etiquetar como un simple ejercicio de nostalgia, aunque la nostalgia está casi siempre presente. Pero hay, sobre todo y antes que nada, lo que la literatura anglosajona sobre desindustrialización suele denominar el place attachment, es decir, el vínculo con el territorio, el vínculo con el entorno, vínculos y raíces. Las aproximaciones estéticas carecen generalmente, aunque tengan este ánimo, de un discurso explícito, y resultan más difíciles de interpretar o menos evidentes, pero la literatura, el cine, el teatro y la música se prestan en mucha mayor medida a los mensajes directos, aunque obviamente no tengan por qué tenerlos. El desmoronamiento del mundo social ligado a las minas en trance de desaparición fue magníficamente retratado por Xandru Fernández en Les Ruines, ¿no? Sin que haya en esa obra, se desprenda ninguna moraleja. Probablemente hay una intención crítica más explícita en la extensa obra de Pablo Rodríguez Medina, y también el afán de memoria tamizada por la nostalgia anida en la de Vanessa Gutiérrez, por citar los autores que tenéis en pantalla.
y que todos ellos hunden sus raíces en el universo cultural de la minería, en la conciencia de estar asistiendo al fin de una época y también en una apuesta por la lengua asturiana como vehículo para expresar ese arraigo y esa memoria. El cine documental se aproximó también a este ambiente crepuscular de las cuencas mineras con trabajos, selecciono dos, Lluvina, que es de principios de este siglo, de Juan Luis Ruiz, y El trabajo, ¿a quién le pertenece el mundo?, de Elisa Cepedal. Lluvina realiza una radiografía de la descomposición de las bases que habían sustentado las cuencas mineras para desembocar en una escena final de migración. Y Elisa Cepedal regresó periódicamente desde Londres, que es donde vive ahora, para registrar con su cámara el final, la desaparición de ese mundo en el que ella había crecido con el cierre de las últimas minas. Al mismo lugar dirige la mirada Maxi Rodríguez con sus guiones tanto cinematográficos como teatrales, aunque en el caso de Maxi Rodríguez con un tono más desenfadado, que es un tono de comedia, aunque es una comedia ácida porque tiene siempre una intención crítica y exenta de nostalgia. En sus propias palabras, hay un dicho en Asturias de cuenca minera, borracha y dinamitera que reivindica un poco la capacidad de disfrute y también de lucha de su tradición. En las propias palabras de Maxi, la cuenca minera, borracha y dinamitera, hace tiempo que se apuntó a bailes de salón y por lo tanto que perdió ese espíritu de lucha. La parodia y la caricatura con una fuerte carga crítica estaban ya presentes también en el teatro de Dolfo Camilo, en la obra País, que no dejó de tener problemas para su recorrido por el circuito teatral asturiano. La memoria obrera con explícito discurso de clase se mueve entre la épica y la rememoración de la dureza de la vida y del trabajo de las generaciones anteriores, entre la épica del movimiento obrero y la reivindicación de la dureza de la vida de la clase obrera. A lo que en el caso de la minería habría que añadir siempre la siniestralidad, la muerte y el riesgo que representaba el propio trabajo. Todo ello conforma motivos de orgullo e incluso de nostalgia, a pesar del precio que representaban, porque tanto la lucha social como el trabajo tenían un coste que en los tiempos de dictadura o en los tiempos de alta siniestralidad representaban muchas vidas humanas y mucha salud entregada. Pero a pesar de todo, desde ahí se construye buena parte del orgullo de herederos de ese legado. En el caso asturiano, las luchas obreras son un ingrediente fundamental. En esas luchas descansa un factor fuerte de memoria y de identidad. El movimiento obrero proporciona una base para la épica, una fuente de orgullo y una apoyatura para apelar a la reacción frente a los problemas del presente. Los conflictos obreros van contando con mucha frecuencia con su propia banda sonora. La música fue generando crónicas del conflicto de clases que se extienden hasta el presente. Se sigue haciendo música en torno a esa temática. De hecho, está a punto de salir un disco de Dixebra, la banda de rock en lengua asturiana decana de la escena asturiana, que viene funcionando de forma ininterrumpida desde 1986, y que van a sacar un disco con 15 canciones nuevas dedicadas a la historia del movimiento obrero asturiano, desde la huelgona de 1906 hasta la lucha de las obreras textiles de Ique en los años 90 del siglo pasado, pasando, por supuesto, por los astilleros o por la Revolución del 34. Tampoco son ajenos a esta temática ni la fotografía, ni el cine documental, ni el graffiti, ni en menor medida la pintura. Los mineros llevan, por supuesto, como en casi todos los terrenos, la primacía, pero los obreros navales y algunos otros tienen también su espacio. El persistente foco de conflictividad que representaron los obreros de astilleros y particularmente los de Naval Gijón a lo largo de los últimos 40, 50 años les hace estar ampliamente representados. Tenéis en pantalla referencia de algunas canciones y de algunos documentales e incluso una obra de ficción muy premiada y conocida, inspirada en estos trabajadores, lo mismo que una obra de graffiti que acompañó una huelga solidaria en 1980, una huelga por el empleo de los trabajadores eventuales del astillero, un documental
y una obra de Avelino Sala que gira también en torno a las barricadas y a la resistencia de los trabajadores. Es decir, hay ahí, además de esto, existe un catálogo de fotoperiodismo entero dedicado a los trabajadores navales, varias exposiciones, arte callejero en distintas expresiones y obras de no pocos pintores. Hay ahí una especie de búsqueda del orgullo y de la dignidad de clase que está ligado a la lucha y a la lucha radical, a quienes pelearon con más contundencia. En el caso de los mineros, relacionar las obras sería interminable. Es decir, las obras centradas en los mineros y en sus luchas son incontables. El repertorio musical no deja de crecer con canciones nuevas y la fotografía, el graffiti, la pintura, la escultura, el teatro, el cine, la literatura no dejan de producir. Aquella idea de Benigno de que la cultura minera iba a seguir dando producción era una idea absolutamente acertada y absolutamente confirmada por los hechos, ¿no? Nada escapa al influjo de los mineros en general y del movimiento obrero en la minería en particular. La última huelga minera contó con un magnífico documental premiado repetidas veces, Remain o Remine. Hay una deliberada ambigüedad en el título respecto a la lengua a la que debe ser leído. El último movimiento obrero, de Marcos Merino, y dio lugar a series pictóricas de Natalia Pastor y de Avelino Sala, entre otros. Desde mucho más atrás se había forjado una larga historia que daba base a la épica y a la reapropiación de símbolos. El imaginario artístico del 34 y del 62, del levantamiento revolucionario de 1934 y de la huelga contra la dictadura franquista del 62, son reutilizados y resignificados con cierta frecuencia. Tenéis ahí una imagen insólita, inédita de Aida Lafuente, que no se parece al icono que normalmente funciona de ella, recreada como miliciana, y también un uso de la obra de Picasso que María del Mar nos enseñaba antes, esa obra de Picasso del año 63 con un puño sosteniendo una lámpara minera que marca el camino, utilizado en un conflicto en 2013-2014, el conflicto del Amorro. Creo que es una manifestación de 1 de mayo, probablemente 1 de mayo de 2014, si recuerdo bien. El cancionero de la Revolución del 34 contaba con un repertorio antiguo que apenas había sido renovado, aunque tampoco había sido olvidado, se seguía cantando, y de repente resurge en el siglo XXI con numerosas canciones nuevas, ¿no? Más de una docena en lo que va de siglo. Esta sería una relación. La imagen es una recopilación del cancionero tradicional, el cancionero que nace al calor de la propia revolución en los años inmediatamente posteriores y que fue recopilado por un grupo en los años 90 y versionado en un disco. Pero al otro lado hay todo un cancionero nuevo que en su mayor parte fue compuesto en este siglo y que va renovando esa vuelta, esa visita a la Revolución del 34 una vez más. Ese regreso incluye también a Ramón Lluís Bande y Nacho Vegas rescatando los cantares de la Revolución en un documental que tenéis en imagen. Otro documental de Sergio Montero, Los labios apretados, también sobre la Revolución 34, que coincidieron prácticamente a la vez en su estreno, y un cómic que lleva 3 volúmenes y está todavía inacabado, de Alfonso Zapico, La balada del norte, también sobre la Revolución del 34. Los antecedentes revolucionarios y la resistencia antifranquista proporcionan un campo abonado para quienes quieren apelar al pasado para llamar a la lucha. Y el pasado actúa así como un revulsivo que se reactualiza para intentar hacer revivir el espíritu que se siente perdido o debilitado de lucha. Pero el pasado puede actuar también como una referencia inalcanzable, como una pérdida definitiva e irreparable que conduce a escenarios apocalípticos o distópicos. Termino ya, pero un pesimismo muy similar desprende los libros de Pablo Rivero, Érase una vez el fin, o La balada del Pitbull, por ejemplo, o el documental de, no tiene ninguna relación entre ellos, Jorge Rivero, Nenyure, que ofrece un escenario de un Mieres, aunque no tenga ni nombre en la película, como un paisaje muerto, como un espacio donde no hay ya vida.
donde simplemente hay ecos, reminiscencias del pasado, de los mineros y de sus luchas, pero ninguna vida ya. Y para terminar, el rapero Arma X se movería entre ambos polos, el de la apelación constante a la lucha, que es el ánimo que inspira buena parte de sus canciones, y el de el reflejo de la devastación debida a la droga, la devastación debida a la desarticulación de la conciencia de clase y a la falta de espíritu de lucha. Acaba de ver la luz una canción de él, Quémala, en la que regresa una vez más, porque viene regresando reiteradamente a los temas que marcan casi obsesivamente su trabajo, desde una pieza maestra que era con la que quería acabar, estamos fatal de tiempo, pero me parece que el videoclip Patria sin Sol es de lo mejorcito que se haya hecho, tanto desde el punto de vista musical como desde el punto de vista visual, porque el doctor Gonzaga Antuña, muy prematuramente, puso también un sello en lo audiovisual. Stefan Berger nos va a presentar el próximo viernes una clasificación de los tipos de memoria en la que distingue entre una memoria antagónica, una memoria cosmopolita y una memoria agónica. Desde luego, los asturianos en general somos agónicos en cuanto a nuestra construcción de la memoria de la desindustrialización, y Arma X la representaría perfectamente. Vamos a ver si nos entra el vídeo de Patria sin Sol y con esto cerramos. Tan oscura como la mina, tan clara como el agua, una lucha sin tregua, un futuro que se quiebra, hemisferio norte, latitud 43.55, longitud menos 6.0, 3333, ahí estamos, eso oye, mira lo que venía. Lunes 10 de la mañana, son de una vieja canción sin trama, son miradas secas, hígados de alcohol, nadie en la cama, juventud ahogada, la prejubilación ahorcada, son de bares con claves que viñan ideales con nada, en instantes barren, generaciones arden, víctimas de ambiciones que antes le hacían creer que todo iría bien, hoy nada va bien, el dinero de tu paga le miente, a la vez mata el futuro de tu hijo, empresas mineras cambiando miel por hiel en los labios de sus súbditos, políticos especulan, tratan tierra, manipulan, controlan, jubilados se nublan, esperan, cegados por el licor como el Cherokee en la reserva, esperando al séptimo de caballería, esperaría que la vida venga y me